Muy buenas tardes y bienvenidos a Mentor Educación para Todos. Yo soy Luis Fernando Pantoja y junto con María Victoria Bravo vamos a ser sus anfitriones en esta tarde que vamos a tener un webinar súper interesante impartido por Yusmari Suárez, que nos acompaña desde Colombia. Ya le vamos a presentar quién es, sobre proyectos educativos pedagógicos en centros del área rural. Va a ser un webinar muy interesante, sobre todo en estos espacios y en estos momentos en los que los sistemas educativos de nuestros países en Latinoamérica han sido bastante golpeados y los sistemas educativos en el área rural han sido los que han estado más afectados en estas situaciones. Así que este webinar va a ser de muchísima utilidad y ya les vamos a ir comentando un poco quién es ella y bueno, ya le vamos a ir presentando y comentando el contenido. Pero mientras tanto, como siempre lo hacemos en todos los webinars, le vamos a pedir a María Victoria que nos dé algunas consideraciones que son súper importantes para el buen desempeño de este webinar. Así que dale, María Victoria. Muy buenas tardes, queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, una vez más, en miércoles de webinar. Por favor, coméntenos de qué países nos están mirando ahí en la cajita de chat y también qué profesión tiene usted. Estoy viendo que nos están mirando desde Ecuador, desde Bolivia, desde Colombia, desde República Dominicana, desde Argentina, desde Chile. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Perdón, también desde México y desde Perú. Así que muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Por favor, no se olviden comentarnos de qué país nos están mirando y también qué profesión tiene usted. No se olviden, queridos amigos, que el webinar queda grabado en la página de Mentor Educación para Todos para que usted pueda volver a verlo las veces que sea necesario. Y también lo puede encontrar de manera más rápido si lo comparte en su muro y ahí se le va a quedar grabado y además que lo va a compartir con sus seres queridos. Y también, queridos amigos, nos ayudaría muchísimo si podrían compartir el webinar en algún grupo de Facebook, en algún grupo de WhatsApp y también etiqueten a sus amigos a los que le va a ser útil para así llegar a muchos más profesionales. Y también preguntarles, queridos amigos, si ya le dieron seguir ahí abajo en la campanita a la página. Si no lo han hecho, es hora de hacerlo para no perderse de ninguna de las actividades. Sigan la página, activen esa campanita de ahí abajo y también denle like a la página y así no se va a perder ninguna de las actividades. Y también decirles que, como saben, nosotros nos manejamos con grupos de WhatsApp donde compartimos el material de los webinars. Si usted no está en ningún grupo de WhatsApp, no se preocupe, que lo vamos a estar anclando durante todo el webinar. Vamos a anclar un grupo para que usted pueda unirse. Y también decirles, si tienen alguna pregunta durante el webinar, la pueden escribir en la cajita del chat y nosotros vamos a estar anotando, estamos siempre súper atentos, anotando las preguntas para luego realizarle a nuestra querida expositora. El día de hoy es Yusmari y también es coach educativa por Mentor y Maestrico. Así que hay muchísimos coaches educativos que la están alentando. Y dicho esto, Luis Fernando, queremos saber quién es Yusmari. Claro que sí, Yusmari Suárez nos acompaña desde Colombia. Ella nos va a hablar sobre proyectos productivos pedagógicos en los centros educativos rurales. Es licenciada en Pedagogía Infantil, es magíster en Ciencias de la Educación, con mención en Gerencia y Planificación. Trabaja en la Universidad de Pamplona en el programa de licenciatura en Pedagogía Infantil y, como bien lo mencionó Victoria, también es coach educativo dentro de la comunidad Mentor Maestrico. Así que con esta presentación, Victoria, ¿cómo recibimos siempre a nuestros ponentes? Y como siempre, queridos amigos, ustedes saben que le damos una calurosa bienvenida a todos nuestros ponentes. Por favor, alisten su dedito para hacer una lluvia de reacciones para que nuestra querida Yusmari sienta el cariño y el agradecimiento que le tenemos el día de hoy por acompañarnos y por comentarnos sobre un tema tan importante. Y dicho esto, querida Yusmari, el micrófono es todo suyo. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y compartir en esta hermosa tarde un nuevo tema muy interesante. Muchas gracias a todos por conectarse. Estaremos acá pendientes de todas las preguntas que surjan y muchas gracias. Vamos a empezar.
Bueno, muy buenas tardes. Hoy quiero compartir con ustedes en este webinar una experiencia que se llama Proyectos Productivos Pedagógicos en los Centros Educativos Rurales. Bueno, como ya escucharon, mi nombre es Yusmari Carolina Suárez, vivo en Colombia, Pamplona, norte de Santander. Soy licenciada en Pedagogía Infantil, trabajo en la Universidad de Pamplona. Soy magíster en Gestión y Mención Gerencia Educativa. Entonces, vamos a estar muy preparados, escuchando, voy a escuchar también todas las preguntas que tengan. Entonces, todos por favor con su computadora, tomemos apuntes y estemos muy atentos de todo lo que quiero compartir con ustedes. Bienvenidos a esta hermosa clase, porque es una clase muy interesante. ¿Qué necesitamos para esta tarde en este webinar? Entonces, nuestra computadora, nuestro celular, nuestros lentes y un tecito o un café para disfrutar de este hermoso tema tan especial para mí. Primero que todo, pues me planteo unos objetivos para mi webinar. Primero que todo, plantearles a ustedes una propuesta que tengamos todos en cuenta sobre los proyectos pedagógicos en los centros educativos rurales. 2, articular la dinámica escolar en donde enseñen a los niños y a las niñas a manejar la productividad del entorno. 3, establecer el emprendimiento y el aprovechamiento de los recursos como una base para el aprendizaje y el desarrollo social. Entonces, 3 puntos muy importantes en este objetivo del webinar. Entonces, primero, vamos a ir escuchando y vamos a plantear propuestas. Vamos a articular la dinámica escolar con todo el entorno que nos está rodeando en nuestros centros educativos rurales, en nuestra escuela. Y 3, no dejemos a un lado el emprendimiento. Hay que aprovechar todos los recursos que tenemos al lado y el aprendizaje y el desarrollo social. Hablemos un poco de los proyectos productivos pedagógicos. Entonces, un proyecto productivo pedagógico, ¿de dónde nace? De una propuesta en nuestros centros educativos rurales, en esos centros que tenemos lejos, que muy poca conexión, pero hay muchas cosas más que debemos brindar y muchas oportunidades más que podemos brindarle a nuestros niños. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Una estrategia educativa donde permita articular la dinámica escolar, donde se le enseña a los niños, a las niñas, cómo manejar esa productividad, cómo hacer que el entorno sea más productivo, considerar que el emprendimiento y el aprovechamiento de estos recursos sean una base del aprendizaje y el desarrollo social. Entonces, estamos en un entorno lejos, donde a veces no hay conexión, pero hay muchas cosas más que podemos aprovechar. Entonces, la parte escolar es súper importante, pero ¿dónde está el entorno? ¿Dónde está el emprendimiento? ¿Cómo aprovechamos nosotros nuestros recursos con los niños? Entonces, eso es el tema como tal. Vamos a hablar de la definición del proyecto productivo pedagógico. Entonces, fue una estrategia educativa que permite articular la dinámica escolar con la comunidad. Se considera el emprendimiento como una base fundamental. Se aprovechan los recursos existentes en el entorno como una base para el aprendizaje y el desarrollo social. Entonces, es muy importante que en el proyecto productivo tengamos en cuenta la parte escolar, la parte de la comunidad, el emprendimiento, los recursos y qué nos envasa a nosotros para obtener un aprendizaje más significativo. No es aprovechar que estamos en algunos entornos rurales, pero hay muchas cosas más que podemos aprovechar. Por ejemplo, si se da la leche, si podemos adquirir envases plásticos, si podemos hacer manualidades. Si producimos papa, no solamente la venta de la papa, podemos hacer algunos pasteles de papa, igual que la yuca. O sea, es aprovechar todos estos medios que la comunidad nos brinda para que el niño lo aproveche. Claro está, por eso dice, debemos articular la dinámica escolar con la comunidad. Un proyecto pedagógico productivo también nos ofrece que los estudiantes, los niños, los docentes y toda la parte de la comunidad que son aparte fuera, que es la familia y nuestros vecinos, podamos aprovechar que
hay una base como tal de la comunidad en la cual ellos sobreviven. Pero ¿cómo aprovechar más recursos? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, en la finca de don Pedro se da la leche, ¿cierto? Pero dígame que la leche se dañó. ¿La leche la botamos o qué le vamos a enseñar a los niños? Entonces, ya hay un proyecto ahí. ¿Qué vamos a hacer con esa leche? Entonces, fácilmente podemos hacer, hay un dulce muy rico que se llama calostros, el cual es productivo. Se utiliza esa leche cortada y se hace el envase como tal de este producto y es saludable para los niños. También podemos hacer cortados. Des en cuenta que no estamos dejando a un lado la parte escolar porque es muy importante las matemáticas, la lengua castellana, el inglés, el, todo lo que tenga que ver con la educación como tal es importante, pero a veces nosotros también tenemos que articular nuestro medio, no lo tenemos que dejar a algún lado. Son los niños de la vereda, ellos solamente que aprendan lo básico, no, aprovechemos todos los entornos que tenemos que es tan importante para que nuestros niños creen proyectos de vida en los cuales ellos van a avanzar. Ellos no se van a quedar ahí de que solamente voy a estudiar, solamente puedo hacer mi primaria y terminarla y ya, y me voy para la finca porque no hay nada más que hacer. No, animemos a nuestros niños a crear desde pequeños proyectos. En la vereda se recolectan muchos envases plásticos de botellas. ¿Qué puedo hacer con esos envases? Puedo hacer materos, puedo utilizar ese material para hacer otras actividades, para decorarlos como flores, como floreros, hacer muchas cosas en el cual el niño lo aproveche y vea que es significativo. Acuérdense en que nosotros cuando creamos algo, no solamente es la parte teórica, tenemos que hallar en ellos que se vea significativo, o sea, vamos a la práctica. Vamos a hacer unas flores, vamos a crear unos materos, vamos a dibujar, por ejemplo, que los niños, sí, en la finca de ustedes que tienen, tenemos muchas vacas. Bueno, vamos a aprender a dibujar vacas. O sea, todos los proyectos productivos pedagógicos, lo que se crean son iniciativas para que sea más significativo. De lo teórico pasamos a lo más práctico y que el niño vaya creando ese proyecto de vida en el cual él no se va a quedar ahí solo con su estudio, sino que va a poder avanzar. Hay que tener en cuenta que todos los proyectos nacen de qué? De una experiencia, de unos saberes que ya tenemos, de unas prácticas. Fácilmente a un niño nosotros en el campo le preguntamos, ¿cierto? ¿Cómo se ordeña una vaca? Pues, tienen toda la forma práctica, profe, nos sentamos así, lo agarramos de esta manera, agarramos, hay que hacer en la mañana súper temprano, o sea, tienen muchísimas formas interactivas de ellos a actuar, de ver ese campo y a ellos les parece muy interesante lo que hacen, entonces nosotros tenemos que hacer lo que productivo. Hay que relacionar a nuestros niños con el entorno. No solamente es el niño que vive allá en la vereda, ¿no? El niño que se relaciona más con el docente, le cuenta su experiencia, se relaciona con los niños. Hay que relacionar cuál es el vecino que vive aquí más abajo de su finca, cuál es el otro vecino, hay que producen, cómo se da en el campo. O sea, hay que interactuar más con los niños, porque acuérdense que a veces nuestros niños son más tímidos y eso porque nosotros los creamos así. Es que son los niños rurales, son los niños del campo. Ellos no hablan, no. Todos tenemos la misma forma de poder enseñarles a ellos cómo avanzar, cómo podemos progresar poco a poco y cómo podemos crear esos pequeños proyectos e irlos formando a ellos. Es importante que en nuestras aulas de clases rurales también se cree mucho, no el trabajo individual, el trabajo en equipo. Fácilmente nosotros podemos, hoy vamos a ver una actividad de una cartilla, entonces organicemos en los grupitos de a 3, cada uno con su cartilla, entonces vamos a crear liderazgo. Entonces, bueno, ¿quién quiere explicar el punto número 1? ¿Quién el número 2? Y así uno va creando de que ellos se empaticen en pequeños grupos, creen una participación y creen unas experiencias. ¿Para qué? Para que se creen estos proyectos productivos, porque es algo que va a dar producción. Tenemos unas etapas del proyecto productivo pedagógico. ¿Cuáles son esas etapas? Entonces, primero que todo, planeación. Entonces, como la palabra lo dice, planear, tener como una idea de qué vamos a hacer, de qué se da en la vereda, de al niño, qué evidencia nos da el niño a nosotros de que al que le gusta. Es que al niño le gusta el campo, él le gusta las flores, él le gusta mucho los árboles, entonces,
cómo podemos crear, cómo podemos empezar a sembrar desde pequeños unas pequeñas semillitas y qué pueden hacer de esas semillas. Segundo, una implementación. Entonces, ¿qué necesito yo? ¿O qué recursos como tal necesito para poder crear o proyectarme más? Son los implementos que voy a utilizar. Y el tercero, que va junto con la evaluación, es el seguimiento. Hay que hacerle un seguimiento, una evaluación a ese proyecto, porque acuérdense en que si no hay un seguimiento, si no hay una guía, si no se evalúa, no sabemos si vamos a tener producción, ¿cierto? No todo puede avanzar, pero sí podemos tener unos menos de un proyecto, ¿sí? Algunas caídas, pero ¿cómo podemos levantarnos? Si todo está proyectado, ¿usted cómo puede levantarse de ese proyecto? ¿Cómo puede progresar? Entonces es importante de que estos 3 puntos nosotros tengamos como un componente pedagógico que diferencien cómo es una planeación, cómo es una implementación, cómo es un seguimiento, cómo es una evaluación. ¿Por qué? Porque un proyecto tiene que cumplir con estas etapas, que en dado caso sembré una matica. ¿Qué le pasó? Se está marchitando. ¿Qué puedo hacer para que no se marchite? Entonces, que no hay que echarle agua cuando salga el sol. Entonces, vamos a enseñar a los niños que hay que madrugar a echarle el agüita. Todo eso se llama tener una planeación, una implementación, un seguimiento y una evaluación de lo que se va haciendo día a día. Cuando hablamos de la planeación, siempre se comienza con algo pequeño, como que el interés o la problemática que me lleva más allá. Entonces el niño dice, no, profe, tengo una problemática que en la vereda se me están enfermando mucho las vacas, profe, porque mis papás ahora no pueden ordeñar la vaca temprano. Toca hacerlo más tarde. Entonces, ¿cómo yo puedo enseñarle al niño que él pueda poner una alarma y él empezar a madrugar y poder ayudar y avanzarle a sus papitos y colaborarles como cuando ellos no puedan, cómo el niño lo puede hacer si él ya sabe cómo se hace ese proceso? Profe, que es que nosotros tenemos una siembra de arroz y toca madrugar a echarle agua, pero mis papás se fueron de viaje, entonces este mes tuvimos pérdida. Entonces, ¿cómo enseñar al niño que él lo puede hacer y que a él le interesa aprender cómo es esa siembra? Entonces, eso se llama empezar desde pequeñas cosas, desde esas problemáticas que se están creando, cómo lo podemos hacer más allá a un proyecto que sea algo más pedagógico. Entonces, ¿por qué hablamos de pedagogía? Porque es importante que en todo lo que yo hable esté la parte pedagógica, es súper fundamental crearla en un niño. ¿Cómo podemos crear desde pequeños esas normas? ¿Cómo podemos ayudarlos a que ellos tengan idea y visualización de ayuda, de trabajo, de emprendimiento, de progresar, de ejecutar algo? A los niños hay que enseñarles, ellos son muy activos. ¿Usted qué quiere ser cuando sea grande? Usted, profe, yo quiero ser doctor, pero vivo en la vereda y no tengo cómo. No, usted tiene cómo, usted tiene la capacidad. ¿Qué se da en la vereda? ¿Usted qué le gusta hacer? Esos productos los podemos vender, podemos bajar a la plaza. ¿Cómo puede usted empezar a progresar y crear esos pequeños proyectos productivos? Entonces es guiar a esos niños, tener esas situaciones, esas estructuras, ese seguimiento, esa evaluación para que nuestros proyectos puedan avanzar, que no nos quedemos solamente con identificar las problemáticas, porque fácilmente el niño me puede decir, profe, es que en la vereda mucho papel reciclable, botamos mucho papel, a veces, incluso hay a veces hojas que ni siquiera están rayadas y las botamos y por toda la vereda se ve que hay mucho reciclaje, mucho papel que estamos malgastando. Entonces, ¿qué podemos hacer? No botarlo, podemos reciclarlo, puedo ayudar, empezar a hacer un material. Bueno, entonces este mes vamos a reciclar todas las hojitas que tengo en la casa, las vamos a doblar, las vamos a ordenar y vamos a hacer un cuaderno. Se puede ser un cuaderno viajero. ¿Por qué se llama viajero? Porque vamos a tener ideas, ideas de que yo qué quiero ser cuando sea grande. ¿Cómo lo puedo lograr? Porque todos tenemos las capacidades para lograr algo. No, profe, lo que pasa es que usted porque trabaja en una universidad tiene una visualización diferente. No, créanme que mire, estos proyectos productivos pedagógicos nacieron
del trabajo que yo me desempeño en la Universidad de Pamplona, guiando a mis estudiantes de práctica y enviándolos a esas escuelas rurales donde ellos se enfrentan a la realidad que es llegar a esas zonas lejos, donde no hay a veces internet, donde a veces no hay luz, y que uno llega así como que, profe, ¿yo qué hago? Solamente hay una cartilla. Entonces, ¿cómo saco al niño al patio que visualice? Vamos a ver la naturaleza, cuántos árboles hay, cuántas flores hay, qué se da en su finca. Vamos a ver ciencias naturales, qué se da en su finca. Profe, en mi finca hay gallinas, hay patos, hay loros, hay vacas, o sea, es guiar al niño, contextualizarlo en dónde estamos nosotros. ¿Qué hay en mi vereda? ¿De qué vivimos en la vereda? ¿Qué le gustaría a usted crear? Profe, a mí me gustaría crear acá en el barrio una biblioteca. ¿Cómo podemos empezar a crear esos libros o construir esos libros donde los niños vengan a estudiar en las tardes, por ejemplo? ¿Cómo podemos empezar a hacer como esas guías, esas asesorías para nuestros mismos vecinos? Entonces, es eso, de que no nos quedemos en lo que tenemos, sino cómo podemos hacer más allá. Los proyectos productivos pedagógicos tienen un ciclo. Entonces, un ciclo que lo debemos cumplir para que nos dé una efectividad. Entonces, ¿qué planear? ¿Por qué hacerlo? ¿Cómo se verifica? ¿Por qué actuar? Entonces, ¿qué planear? Que es, como les decía, es la parte del ciclo que define las metas, los métodos y las herramientas para lograr una etapa, alcanzar el objetivo propuesto. Se determina el método con el que se desarrolla el proyecto productivo pedagógico y la forma como se verifica su avance. Entonces, poco a poco debemos planearlo para poder verificar qué es lo que necesito. ¿Por qué hacer? Se lleva a cabo las actividades planeadas, utilizando los recursos para desarrollar estos procesos. Se toman las decisiones, se delegan funciones, anotando las observaciones y datos recolectados. Entonces, a veces, ¿por qué hacer? Cuando yo hablo de delegar funciones, ¿por qué? Porque si somos un equipo, yo debo delegar cuál es el que es el líder del grupo, cuál es el que tiene más ideas, cuál es el niño que le gusta dibujar, porque podemos crear un proyecto con grupitos de 3, de 4, pero acuérdense que todos los niños tienen una idea, una perspectiva, y uno ve el niño líder, el niño que le gusta dibujar, el niño que más le gusta escribir, el niño que, no, profe, yo soy más práctico, yo soy el que voy a ir a ver el terreno donde vamos a sembrar las maticas, profe, voy a ir a ver la finca, bueno, ciertos ámbitos en el cual el niño se crea. ¿Cómo verificar? Entonces se organizan las informaciones para ser resumidas, analizadas y confrontar lo planeado. Entonces son pequeños proyectos, pero van a ser verificados de que se pueda lograr. No que podamos ilusionar al niño y luego nosotros mismos no tengamos la idea. Por ejemplo, como les hablaba, si se está gastando la leche, se está dañando la leche. Si yo no tengo una visualización, ¿qué puedo hacer con esa leche que se daña? Por ejemplo, como les decía, los calostros o un postre. Y yo ilusiono al niño diciéndole que hay muchas cosas que podamos hacer y el niño me llega aquí con la leche dañada y yo le digo, no, hay muchas cosas que podemos hacer, pero si yo mismo no las sé, no puedo crear la ilusión en el niño. Entonces vamos a decir, vamos a consultar qué podemos hacer con la leche cortada. Y podemos hacer un dulce, podemos hacer un jugo diferente, podemos crear proyectos, los cuales ustedes saben que hoy en día se crean unas bebidas diferentes, no es lo mismo que tomar una gaseosa, que tomar otras bebidas que los niños pueden hacer en casa, que puedo mezclar el limón, que lo puedo licuar en la licuadora ya entero, que queda mejor la bebida, que le echo azúcar, que le echo hielo picado. O sea, es crear propuestas en ellos desde que yo lo pueda hacer el estudio también, porque no solamente que el niño avance, sino que yo también pueda avanzar, que yo también pueda visualizar qué hay en la vereda, qué hay en este centro educativo rural. No es que voy al centro educativo rural, pero no hay luz, no hay agua. Entonces, ¿yo qué puedo hacer en esa vereda? ¿Qué se produce? Que hay muchas flores, que se crea, que venden la papa, que venden yuca. ¿Qué hace cuando sobra la yuca? Se daña la yuca. Entonces vamos a crear con los niños en eso, que podamos hacer un pequeño proyecto, que podamos hacer pasteles de yuca, que los podamos ir a vender a los vecinos, que podamos hacer, porque es importante las áreas que vemos, que matemáticas, que inglés, que lenguaje, porque por ejemplo yo le digo al niño, listo, vamos a hacer unas cuentas. La yuca, para que no se nos dañe, vamos a hacer unos pasteles. Entonces, ¿qué vamos a gastar? Entonces, vamos a hacer
el envuelto que va a ser de yuca. ¿Qué le vamos a hacer por dentro de los pasteles? Entonces vamos a echar arroz, le vamos a echar huevo. Tenemos que hacer el resumen financiero de cuánto voy a gastar para que cuando yo los vaya a vender pueda tener un presupuesto de lo que aparte son los gastos y aparte las finanzas, lo productivo, lo que el niño logra vender y que él pueda tener un ahorro y también se enseñe a ahorrar. Que no solamente nosotros vamos a ganar algo para gastarnos, no, sino para ahorrar para pequeños gastos que él tenga, para esas necesidades el cual a veces él no puede suplir. Acuérdense que nosotros estamos en algunas zonas de difícil acceso. Muchas veces nosotros como docentes uno llega allá y no, a veces no hay todos los recursos, incluso a veces no tienen ni un lápiz, a veces no tienen un cuaderno. Entonces todo eso se llaman proyectos. Vamos a crear un proyecto en el cual nosotros vamos a vender algún producto con todos los niños, vamos a ir con los vecinos, vamos a vender los pasteles, vamos con el dinero, vamos a tener un ahorro. Listo, sacaron los lápices, entonces en este mes vamos a sacar del ahorro y vamos a comprar los lápices para todos los niños. Eso es un pequeño proyecto. Poco a poco sí ve que van surgiendo las ideas de cómo podemos plasmarnos nosotros mismos. Entonces, ya hablamos de planear, hacer, verificar. Ahora vamos a hablar del actuar. Con base en el análisis realizado se toman las decisiones pertinentes para llevar a la práctica el proyecto planeado, consolidando así el emprendimiento. Es fundamental. Un proyecto productivo pedagógico que no sea emprendedor, nosotros no estamos creando nada en el niño. Por eso le digo, el niño me llega acá y me va a decir, profe, dígame que la yuca se está perdiendo. Entonces, ¿yo qué le voy a decir al niño? No, vaya, bótela. No, ¿qué podemos hacer con la yuca? ¿Qué podemos hacer? Entonces la vamos a moler, vamos a hacer unos pasteles, lo vamos a vender a los vecinos. O sea, hay que enseñar a los niños a ser emprendedores. Como le decía, no, profe, es que hay mucho reciclaje en el barrio, dígame que botan las hojas, a veces incluso en blanco, ni siquiera se utilizan y botamos las hojas, profe, yo veo que hay mucha reciclaje por toda mi vereda. Entonces, ¿qué podemos hacer con esas hojas? Las podemos reciclar, ¿qué podemos hacer con esas hojas? Podemos hacer material reciclable con las hojitas, pintarlas, si son hojas de colores, podemos hacer flores, adornos, cosas que nosotros podemos invertir, que hay una actividad del día del niño. Entonces, con esas hojas, nosotros podemos hacer algunas flores, podemos venderlas en la comunidad para hacer esa celebración del Día del Niño. O sea, creemos pequeños proyectos en los niños, pero que yo también sepa qué le estoy creando al niño. ¿Será que yo estoy ilusionando al niño o lo estoy enseñando a ser emprendedor? Entonces, es importante que en el actuar nos hablan del emprendimiento, consolidar el emprendimiento. Pero vamos a hacer un pequeño descanso que se llama descanso interactivo Kahoot. Entonces, voy a compartirles con ustedes este pequeño juego. Yusmari, también quería decirle que la están felicitando por ese gran tema y el gran webinar que nos está dando. Los profes están muy contentos, muy agradecidos y además están comentando todo lo que usted había estado comentando. Y también, no me acuerdo ahorita el nombre de la persona, pero cuando usted estaba hablando de la leche cortada si se bota, decían que no se bota, que se puede hacer dulces cortados y también quesillo. Sí, claro. Los proyectos productivos es para eso. Me agrada que estén ahí escuchándome, que tengan muchas ideas y que vayamos más allá de ser docente. Siempre les digo, aprovechemos todo lo que tenemos al lado. No solamente estoy en la vereda, es un salón de 4 paredes donde los niños comen ahí, juegan ahí, estudian ahí, sino que hay afuera en la comunidad. Entonces, muchas gracias. Entonces, ese es el juego. Y entonces les voy a compartir el link y el pin para que podamos jugar y aprender un poquito y a ver si estamos atentos a este tema del proyecto productivo pedagógico. Mary, por si acaso todavía no lo estamos viendo en la pantalla. ¿No lo están viendo? No, no lo estamos viendo.
Ah, listo. Ya, espérenme un tantico. Ahora sí. Por si acaso, queridos amigos, estamos colgando ahorita en los comentarios, en el chat, estamos anclando el link y el código. Lo que ustedes tienen que hacer es entrar a kahoot.it, que igual está anclado ahí en los comentarios, y poner ese código que está ahí, 644-5961. Ustedes ponen ese código y automáticamente van a entrar al juego, ¿no? Y es un juego bien, bien interesante. No sé si les quieres comentar un poco cómo funciona Kahoot, Yusmari. Bueno, listo. Entonces, mientras van ingresando al link y el pin del juego, entonces, ¿cómo es el juego? Ahí les va a aparecer una pregunta y una serie de respuestas, en el cual usted, de manera muy rápida, va a contestar. Entonces, va a salir una pregunta. Por ejemplo, puede salir, ¿qué es un proyecto productivo pedagógico? Van a salir 4 respuestas en el cual usted, de la forma más rápida también y correcta, conteste. Al final veremos una serie de listas que salen como hasta el número 5, donde van a decir cuáles son las 5 personas que acertaron a la respuesta y que contestaron más rápido. Entonces, cada respuesta, las que son de única respuesta, tiene 20 segundos para contestar. Y los que son de falso y verdadero, solo 10 segundos. Es para saber cómo nos ha ido en esta parte, si hemos podido estar un poco más atentos, si nos quedó alguna idea. Entonces, ya estoy viendo algunos conectados. Janet, Victoria, Pedro, Mariela, muy bien. Vamos a ir registrándonos. Este tipo de juegos es súper interactivo porque ahí, como decía Yusmari, va a medir la velocidad y va a medir la respuesta correcta. Entonces hay que estar atento. El puntúa si la respuesta es correcta y te da más puntos si eliges la respuesta más rápido. Es un juego que siempre hemos usado. Los que no puedan unirse o tengan problemas también pueden escribir en el chat sus respuestas, a modo de que todos podamos participar, todos podamos jugar y sea un aspecto bien, bien interactivo. ¿Listos? ¿Preparados? Entonces, los que no pueden ingresar porque tienen algún inconveniente, no hay problema. Pueden escribir en los comentarios y ahí vamos leyendo. Esperemos a ver quién es más. Bastantes. Hay varias personas que están escribiendo que no pueden ingresar y demás. No se preocupen, queridos amigos, que también vamos a estar leyendo las respuestas en el mismo chat, así que pueden estar comentando ahí la respuesta correcta. Así que no se preocupen, no se fatiguen, queridos amigos, que es una pausa bien, bien divertida que vamos a tener el día de hoy.
Ya podemos ir comenzando, querida Yusmari. Listo. Bueno, es que alguien más está ingresando. Entonces ya la última persona y empezamos a contar porque acá sale el preparador. Cada vez que ingrese alguien, entonces se vuelve a reiniciar el tiempo. Entonces, listo. Vamos a iniciar con las personas que ya están. Entonces, ¿preparados? 13, 12, 11. Espere que alguien más ingresó. Ya con estos que están, vamos a empezar. ¿Listo? Creo que más están ingresando más. Listo. Yo creo que ya con estos, para que ya podamos empezar. Porque si no vuelve y se reinicia el tiempo. Diez, 9, ahí. Es que hay algunos que hasta ahora están ingresando. Bueno, yo creo que ya con los que están, van 30, yo creo que son suficientes para que el tiempo ya no se vuelva a reiniciar. ¿Listos? Ay, Dios. Ay. Bueno, yo creo que ya no ingresemos más para poder empezar el juego. Entonces, listo. 3, 2, 1. La primera pregunta. ¿Cuáles son las etapas de un proyecto productivo pedagógico?
Muy bien, era planeación, implementación, seguimiento y evaluación. Entonces ahí están Luis, Montero, Luisa, Marisol y Luz. Segunda, los proyectos productivos pedagógicos promueven la cultura del emprendimiento y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. ¿Cierto o falso? Esta parece que estaba más fácil, que hay más respuestas. Muy bien, cierto. Vamos a ver, Luis, Luisa, Luz, Marisol, los activos. ¿Vamos bien? Los proyectos productivos pedagógicos fomentan en los estudiantes tales competencias como. ¿Cuáles son esas competencias? A ver. Todas las anteriores, sentido de pertenencia, formación en valores, todo. A ver, vamos a ver la catalogía. Luis, Marisol, Saray, Mendoza, muy bien. Cuarta, ¿qué es un proyecto productivo pedagógico? ¿Qué será un proyecto productivo pedagógico? Está muy fácil, muy fácil. Estrategia educativa que permite articular la dinámica escolar con la comunidad. Vamos a ver. Luis, Marisol, Luisa, Águilas y Lu. Muy bien. Quinta pregunta. ¿Cuáles son las etapas del ciclo PHBA? ¿Qué será PHBA? A ver, vamos. Está muy fácil, muy fácil. También algunos amigos nos piden si puedes leer las respuestas, porfa, porque no se les ve en la bueno. pantallita. En una dice planificar, hacer, valorar y actuar. Hay planear, hacer, verificar y actuar. Muy bien, el marcador. Luis, Luisa, Marisol, Águilas y Lu. Muy bien. Última pregunta. Un proyecto productivo pedagógico ofrece a los estudiantes, docentes y centros educativos oportunidades de articular la dinámica escolar con la comunidad. ¿Cierto o falso? Está muy fácil. Cierto. Vamos a ver cómo quedó las calificaciones. Luis, bravo, felicitaciones. Luis estaba muy activo con nosotros. Muy bien. Entonces, para los que tienen algunas dudas, los podemos escuchar, algunas preguntas. También están participando nuestros queridos amigos por el chat, así que muchísimas gracias a todos los que han participado, tanto en Kahoot como también en los comentarios. Muchísimas gracias y también le están mandando las felicitaciones y los agradecimientos nuestros queridos amigos. Nos estaba preguntando Luisa Pérez si nos podrías dar un ejemplo de algún proyecto productivo rural pedagógico. Ok. Bueno, tenemos muchos ejemplos dependiendo de la zona, ¿no? Porque, por ejemplo, si es zona fría, si es zona cálida, si es zona caliente, entonces podemos crear diferentes proyectos. Acuérdense que primero que todo, para visualizar los proyectos productivos,
pedagógicos, debemos visualizar la zona, el entorno y que sea emprendedor. Porque yo fácilmente le puedo decir a algún niño que vamos a crear una empresa donde podamos hacer, digamos, unos cuadros de madera, ¿cierto? Muy bonitos. Pero si nosotros no tenemos la madera, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, algo que sea productivo y emprendedor y que el niño fácilmente lo pueda visualizar. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, un proyecto productivo pedagógico, bueno, que no les haya nombrado, ¿no? Porque ya les nombré el de la leche, que podemos hacer postres, quesillos, vamos a hacer, digamos, si vendemos algunas verduras, podemos montar o hacer emprendedor de un fin de semana, montar como la escuela productiva, la escuela emprendedora de venta de verduras, donde podemos vender la papa, donde podemos vender la yuca. Podemos también, si en la vereda se da la yuca, como le decía, hay unos pastelitos que venden que se llaman pasteles de yuca. El molde es con la yuca, que se muele la yuca, la harina es la yuca, y por dentro tenemos, por ejemplo, le podemos echar arroz, le podemos echar carne, como ustedes lo quieran hacer. También en las veredas se puede dar alguna fruta, pero se puede dañar. Entonces, o que ya no la podemos vender porque está muy escaso para hacer esas ventas, para hacer un negocio como tal, que mi papá ya no los vende igual. Entonces, ¿qué podemos hacer con esa fruta? Hacer jugos y venderlos. Fácilmente yo puedo empezar a crear y hacer jugos y podemos venderlo a nuestros vecinos, lo puedo llevar al colegio y profe, ¿será que como todos llevan para la lonchera, alguna monedita, yo puedo llevar el jugo? Pues para no perder esa fruta, porque acuérdense que tenemos que empezar desde ahí, de que a veces no les enseñamos a nuestros niños que no hay que se pierdan las cosas, cómo las podemos hacer productivas y emprendedoras. Entonces fácilmente yo puedo decir, no, vamos a enseñarle al niño que yo misma le puedo colaborar a hacer ese jugo. ¿Cómo lo puedo hacer? Que podemos hacer algunos que sean más dulces, otros que sean más ácidos, porque hay diferente calidad, ¿cierto? Las personas que les gustan los jugos dulces y las personas que les gustan los dulces ácidos. O podemos hacer algunos helados. ¿Quién no le gustan los helados, cierto? A todos los niños les encantan los helados, los vikingos. Entonces, eso se llaman proyectos productivos pedagógicos, ayudar a los niños a que sean emprendedores desde pequeños. Acuérdense que nosotros no solamente así nos quedamos con nuestra profesión de docente, sino podemos crear otras cosas, que yo puedo vender figuras con foamy, que yo puedo hacer con material reciclaje materos, puedo hacer llaveros, o sea, todo lo que yo pueda realizar. Eso me llama a ser emprendedor, más allá de mi carrera, de mi profesión, de lo que hago y cómo yo también lo puedo enseñar a mis niños. Y eso es lo que yo quiero como hoy, de que tengamos una idea de que no solamente estoy en esa zona rural donde no hay luz, donde no hay agua, donde no hay internet, ¿cómo puedo llegarle yo al niño? De que no dejemos a un lado el área de nosotros de lengua castellana, del inglés, de las matemáticas, de los sociales, porque son súper fundamentales, sino cómo yo puedo ayudar en eso. Si yo fácilmente voy a ver naturales, vamos a ver hoy las frutas, y en la vereda se da la fruta, se va el durazno. A ver, ¿qué podemos hacer con el durazno? Postres, ¿verdad? Y muchas veces nosotros vamos a esas veredas y encuentra uno los duraznos botados por la carretera, ya se están dañando y eso porque pues hay muy poca economía pues de venta, ¿sí? A veces no hay mucho como para venderlos y vemos que nuestros papás están pasando por una situación, entonces ¿yo qué puedo hacer? Entonces, profe, ¿será que hay la idea, la posibilidad de que yo pueda o usted me pueda colaborar? Vamos y me enseña a hacer un postre, cómo yo lo puedo vender a mis vecinos en la vereda, incluso en la escuela. Muchos niños les gusta comer muchas cosas de postres, de dulces, entonces, ¿cómo podemos crear estos pequeños campos en ellos desde pequeños? Perfecto, muchísimas gracias, Yusmari. Y también María Romero nos estuvo preguntando cómo involucrar a los padres de familia en este tipo de proyectos. Sí, esto es importante. Primero, pues nosotros, ¿qué es lo que queremos? Empezar con los niños, porque ellos tienen muchas ideas. Los niños a uno le dicen, no, pero usted no sabe ni cómo se hace esto, cómo se ordeña una vaca. Entonces a uno le causa curiosidad de que ellos tienen la idea y que ellos lo pueden hacer. Profe, usted no sabe cómo en la vereda nosotros a veces perdemos los duraznos y eso. Entonces es eso, entonces yo le puedo decir, no, mire, podemos hacer una escuela de padres donde yo pueda reunir a los papitos, pero yo primero con el niño creo la idea. ¿Por qué con el niño? Porque ustedes saben que los niños a uno
le ayudan a crear ese emprendimiento y le ayudan a rotar todas esas ideas, y es más fácil de que cuando el niño tenga su idea clara y él quiera avanzar, se lo podemos, como dicen, vender ese producto al papá. Entonces es más fácil de decirle al papá, esto, papito, mire, tenemos esta idea porque sabemos la situación que estamos viviendo, que el niño sea emprendedor, de que ustedes tienen su finca y es más fácil, de que ustedes tienen unos productos en el cual ustedes se pueden beneficiar. No solamente ustedes tienen la finca para crear eso, para bajar los duraznos y venderlos, sino qué más podemos hacer. Podemos hacer postres, podemos hacer dulces, podemos hacer, incluso podemos hacer hasta helados. ¿Cómo podemos ser emprendedores y con el niño crear ese emprendimiento? Y hay que crearle a los papitos y a los niños que no solamente nosotros estamos en la vereda. Acuérdense en que nosotros tenemos que crear en ellos que ellos van a ir más allá. A veces uno le pregunta a los niños, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Y el niño a veces dice, yo quiero ser médico, yo quiero ser abogado, yo quiero ser contadora. Cientos de profesiones, pero ellos a veces le dicen, profe, pero yo no tengo cómo estudiar, porque nosotros vivimos en la vereda, yo no tengo la economía, yo cómo puedo estudiar. Entonces es eso, crearle el emprendimiento al niño, de que fácilmente usted creando esos postres, esos helados, si los vendemos, si el fin de semana podemos bajar al pueblo, crear como en esas ventas de mercado, cómo usted lo puede vender, cómo se puede crear esos ahorros, porque usted no va a vender el producto pues para gastárselo, hay que enseñarle al niño, sino crear el ahorro, el fondo para esa necesidad que usted tanto quiere. Hay que enseñarle a los niños a progresar. No significa porque usted estudie en una vereda o trabaje en una vereda sea menos que otra persona. Incluso yo no trabajo en una vereda, trabajo en la Universidad de Pamplona, pero ¿qué hago con los estudiantes? De que enfrentarlos a la realidad, de que usted va a la vereda y usted cómo va a dar sus clases si no puede utilizar el internet, ¿cierto? Si usted va a dar una clase y usted dice, bueno, hoy vamos a pintar con el color amarillo y usted tiene 10 niños y naturalmente en la vereda hay una cartuchera donde hay un solo color para todos los niños. Entonces, ¿usted cómo puede hacer? ¿Qué actividad puede hacer? Que no solamente el color amarillo se puede enseñar con un color, sino que amarillo hay muchas cosas. Puedo llevar figuras en foamy, puedo llevar pepitas de maíz. ¿Cómo usted puede crear esas pequeñas estrategias con ellos? Es muy bonita la teoría. Todo lo que yo hago con los niños, la parte teórica es súper fundamental, pero ¿cómo yo lo llevo a la práctica? A veces hablábamos que en el webinar que una compañera decía que es difícil, que a veces a los niños no les gustan las matemáticas, pero yo cómo les puedo vender ese producto para que al niño le guste. Mire, si vendemos los duraznos, si vendemos un postre, ¿cómo lo podemos vender? ¿A qué precio? Por eso es importante las matemáticas para que usted podamos salir adelante, para que podamos vender el producto. Y si al niño no le gusta, entonces yo le digo, ¿y a usted no le gustaría tener una monedita, un billetico? ¿Usted cómo va a conocer los números? Entonces es eso, venderle el producto a la persona para que se enamore de que, ay, debo saber las matemáticas porque cómo compro, debo saber sobre el campo porque cómo voy a vender los productos, cómo voy a amar la naturaleza. Es vender el producto, por eso se llama vendámosle una guía a una persona, enamorémoslo con un tema y verdad que todos vamos creando proyectos. Por eso esa es la propuesta, de que en esta tarde aprendamos qué es un proyecto productivo pedagógico y cómo lo podemos llevar más allá y creamos muchas propuestas. No sabemos aquí en este grupo qué propuestas nos pueden salir y podamos avanzar en proyectos. Muchísimas gracias, Yusnari. Y también Raimundo González nos dice, en mi unidad educativa se trabaja con el proyecto valorando y respetando las plantas medicinales para el cuidado de la salud. Y también muchos profesores comentaban sobre proyectos productivos de las frutas, de las plantas, de las verduras, de los quesos, de los jugos. Hay veredas que le encanta la arcilla, así que muchísimos profes también están comentando sobre sus experiencias que han estado teniendo.
es importante y muy significativo compartir las experiencias. Yo siempre les digo, yo no solamente hablo del tema, si se dan cuenta que yo les cuento una experiencia, les hablo de diferentes proyectos, les hablo de los niños, o sea, ¿por qué? Porque nosotros de la experiencia es de lo que aprendemos. Yo fácilmente puedo saber mucha teoría, ¿sí? Sobre qué es un proyecto pedagógico, cómo lo podemos crear, los elementos, las etapas, pero yo digo, hay que hacerlo más significativo. Si un profe me dice, por ejemplo, las plantas, entonces vamos a ver en ciencias naturales, hoy vamos a ver las plantas. A ver, ¿quién tiene la planta de manzanilla en la casa? Entonces todos los niños alzan la mano, ¿cierto? Porque puede ser que en esa zona se da. Entonces vamos a preguntar, ¿ustedes qué hacen con eso? Fácilmente un niño puede decir, pero profe, yo que no voy a hacer un dulce con eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué le puedo enseñar al niño? Que es una planta medicinal, que podemos hacer unas aromáticas, ricas aromáticas de manzanilla, de toronjil, o sea, es crearle la idea al niño y por eso a veces yo les digo, les hablo de vender el producto porque a veces uno se enamora es por los ojos, ¿cierto? Que yo veo algo, que yo veo una planta, que a mí me gustó la planta y qué puedo hacer con esa planta. Entonces, es muy significativo compartir como cada una de esas actividades que usted realiza con los estudiantes y lo que usted vive también en esa escuela. No solamente lo que yo vivo con mis practicantes, sino lo que usted vive enfrentándose usted que sí es un docente rural. Perfecto, querida Yusmari. Por ahora no tenemos más preguntas, pero podemos Bueno, seguir con la exposición. Y mientras tanto, queridos amigos, por favor, escriban sus preguntas ahí en la cajita del chat para hacerle llegar a nuestra querida ponente luego del webinar. listo. Entonces vamos a continuar. No les pregunto si les gustó el juego. Es súper bonito, práctico y muy dinámico. Sí, muchos profes han estado comentando que les gustó mucho y también que se divirtieron. Así que muchísimas gracias por el juego. Ah, bueno. Bueno, ya les hablé sobre el proyecto productivo pedagógico, todo lo que cumple como en general. Entonces, acuérdense que cuando les hablaba sobre qué es un proyecto productivo pedagógico, había una palabra muy importante, ¿cierto? Que nos quedó ahí, que se llama emprendimiento. Entonces, quiero que damos esta parte, ser emprendedor en el mundo de hoy. Entonces, una idea de un niño se convirtió en un emprendimiento. Acuérdense que a eso es lo que vamos, no solamente lo que yo voy a enseñarle o compartir con el niño, sino qué ideas tiene el niño, qué quiere el niño. El niño fácilmente me puede decir a mi profe, yo una nube no la voy a pintar de azul porque yo la veo amarilla. Yo le puedo preguntar por qué. Dice, porque para mí esa nube es brillo, para mí esa nube es luz, para mí esa nube me lleva más allá de unas ideas. Entonces, ¿sí ven? Por eso se llama una idea de un niño se convierte en un emprendimiento. Entonces, los niños tienen muchísimas ideas. Muchos expertos lo han dado muestras de que se ve su vida laboral con otros ojos, que lo ven con un empujón correcto, que es capaz de crear ideas innovadoras, de emprender, de hacer negocios desde muy temprana edad. Y eso es lo que estamos viviendo. A veces nosotros como adultos nos sucede alguna situación y nos quedamos ahí, ¿cierto? Nos sentimos troncados, nos sentimos que no podemos avanzar. Pero usted le pregunta a un niño y él fácilmente le tiene a uno una idea, le vende a uno como esa idea, porque ellos lo ven con otros ojos. Entonces, creemos en ellos en eso, en el emprendimiento, en el poder salir adelante, en el poder proyectarse. Entonces, no dejemos que los niños se le apaguen esas ideas, sino que puedan avanzar y preguntémosles el por qué. ¿Por qué a usted le gusta esto? ¿Por qué usted quiere esto? ¿Por qué tiene esa idea, ese emprendimiento? ¿Por qué usted es capaz? Eh, no significa que en el mundo de hoy no existan otro punto importante que no sea sino emprender, sino que es lo que pasa, que cuando nosotros somos emprendedores vamos creando un proyecto de vida. Tenemos una iniciativa, somos creativos, somos líderes, disfrutamos de lo que hacemos, tenemos posibilidades al éxito, tenemos los objetivos claros, somos perseverantes, poseemos ideas, capacitamos de una forma diferente, porque démonos cuenta que nosotros acá no lo llamamos como si fuese una clase, ¿cierto? Porque yo estoy compartiendo con ustedes. Eso se llama ser emprendedor, compartir con alguien, tener otras ideas, tener propuestas, crear ideas innovadoras
emprender. Entonces es importante que nosotros no desaprovechemos la idea que tenga un niño, que acuérdese que hoy en día lo primordial es ser emprendedor, no perder todas estas capacidades que tenemos. Y algo muy importante, nosotros como docentes debemos ser emprendedores, que ellos lo vean en nosotros y que de ellos nazca el ser líder. Que un niño amiga me diga, profe, voy a crear con mis 3 vecinos un proyecto, voy a crear una empresa, profe. Se están perdiendo las moras de aquí de la vereda. Vamos a hacer un dulce, vamos a hacer un helado, vamos a vender un postre. Y de una vez usted ve la idea que el niño le está dando, es el producto, él lo tiene muy claro, ve con otros ojos el mundo y está siendo líder porque él dice, voy a crear con mis vecinos. ¿Sí? Él fácilmente le está vendiendo a usted el producto y usted no lo ha probado. Usted de una vez le llama la idea porque usted sabe, se están perdiendo las moras, van a vender helados de mora, ¿cierto? A todos nos encantan los helados, ¿cierto? Y a los niños más, voy a vender un postre de mora. Entonces imagínense, ya nos están vendiendo el producto, no lo hemos visto, pero la idea del niño es la que me está convirtiendo a mí en que sí vamos a comprarle, vamos a crear, vamos a hacer ese negocio y que están haciendo el emprendimiento desde muy temprana edad. Bueno, entonces acá vamos a ver que el proyecto productivo pedagógico va más allá de la escuela. La escuela es súper importante, ¿por qué? Porque usted está asociando todo lo que enseñas, las naturales, las sociales, las matemáticas, el inglés, la lengua castellana, es súper importante. Pero ¿por qué dice más allá de la escuela? Porque yo voy a llevar al niño más allá de lo que yo hago, más allá de lo que yo sé, voy a gestionar, voy a ser líder, voy a ser empresarial, voy a hacer una gestión alimentaria, voy a comprometerme con una labor de la comunidad. Acuérdese que yo no solamente doy las clases, yo también tengo que ser sociable, yo también tengo que crear eso en el niño. Y usted sí sabe cómo se llama su vecino, usted sí sabe cómo se llama el compañerito, porque eso se llama comunidad. Eso se llama ir más allá de la escuela, no solo los conocimientos que yo imparto, sino lo que yo le enseño a él. Entonces, la responsabilidad, valores, compromiso, la puntualidad. Hay que crear en los niños muchas iniciativas que aporten al conocimiento necesario, llevar a cabo una gestión asociativa, una gestión empresarial, así como la implementación. Entonces, es importante que conformemos equipos de trabajo y realicemos algunas actividades de clase y cómo también podemos hacer algunos proyectos en esos pequeños grupos, cómo podemos crear iniciativas. Entonces ahí yo voy a crear líderes en esos pequeños grupos, voy a crear emprendedores y cada uno va a tener un objetivo claro y un objetivo común, porque alguien va a ser muy claro en lo que va a decir, pero van a llegar a un acuerdo, entonces va a haber un objetivo común, van a lograr una gestión empresarial, van a ser respetuosos con el medio ambiente, porque la mayoría de los niños que nosotros tenemos en esas zonas, ellos lo que piensan es, profe, no a la tala de árboles, profe, no podemos dañar las flores, profe, no podemos maltratar los animales. Entonces, todo eso está siendo respetuoso en el medio ambiente. Tiene en cuenta los elementos básicos con lo que él debe cumplir y en qué puede avanzar. Entonces, estos proyectos productivos pedagógicos van más allá de la escuela porque yo voy a crear esas herramientas y los voy a comprender la realidad y a fortalecerles en su proyecto de vida. Porque yo con estos proyectos productivos pedagógicos lo que estoy creando es proyectos de vida, de no solamente usted se va a quedar ahí en la escuela y en la vereda y no poder avanzar. Usted va a ser una gran persona, va a ser un gran profesional. ¿Y cómo lo va a hacer? Empezando por esos pequeños proyectos donde usted va a crear cierta economía, ciertas finanzas y esos ahorros a usted lo va a llevar a engrandecer como tal. Una pregunta muy importante, ya como para ir culminando. ¿Eres emprendedor? ¿Motivas a emprender? ¿Tú cómo sabes que eres emprendedor? ¿Cómo estás motivando a las demás personas a emprender? Yo a veces digo, bueno, puede ser que usted diga, no, es que para hacerlo con los niños, pero dígame, usted lo inicia desde su hogar, usted lo inicia desde su familia, usted ha tenido iniciativas de que algún compañero que hable con usted cómo lo motiva a ser emprendedor, o usted no cree emprendimiento. Acuérdese que hoy en día
Tenemos que crear esos emprendimientos. Es importante que nosotros como individuos nos proyectemos a qué queremos llegar a ser, a qué queremos en el futuro, a qué no me debo quedar ahí. Porque si yo a veces solamente me quedo con ser docente y yo me quedo con el ser el profesor en el que hoy doy la área de matemáticas, la área de inglés, la área de español, pero todas las áreas que usted quiera dar, pero si yo no avanzo, si yo no pienso en el liderazgo, yo no pienso en el emprendimiento, ¿yo qué estoy creando? Entonces hay que visualizarnos en el futuro, tomar en cuenta las decisiones, planificar una vida. Yo tengo ciertos niños en una escuela, ¿qué puedo hacer yo con ellos? Llegué a una escuela que es una escuela rural, súper lejos. ¿Cómo yo, por ejemplo, básicamente le voy a enseñar a utilizar un computador si ellos no tienen una computadora? ¿Será que yo puedo llevar la mía, hacer pequeños grupos, les voy enseñando? Todo eso se llama emprendimiento. Todo eso se llama motivar también a los niños. Entonces es importante que si usted tiene unas bases, tiene unos pilares para construir un plan de vida, usted lo puede hacer con los demás. Si usted adquiere unas experiencias y las comparte, usted lo está llevando a moldear esos caminos con los niños. Lo está llevando a realizar esos sueños y que vivamos el mundo actual. El mundo actual significa en el que yo puedo ir más allá. Yo no solamente me quedo con lo que aprendo. Yo puedo con el reciclaje hacer muchas cosas, con las frutas puedo hacer otras cosas. No voy a dejar que se sigan perdiendo y que mis papás sigan decayendo porque los niños tienen muchas ideas. Entonces, ser emprendedor en el mundo de hoy significa tener un proyecto de vida de una persona con iniciativa, creatividad, liderazgo, emprendimiento, nuevas posibilidades que nos van a llevar al éxito. Es importante que nosotros nos creamos exitosos, con objetivos claros, perseverantes y poseer una capacidad única de trabajo. De que nosotros creamos que nosotros somos únicos, de que yo voy a crear ideas en un compañero, yo voy a crear una pequeña empresa con un compañero, aquí al lado queda otra escuela, ¿qué podemos hacer nosotros con los niños? ¿Qué podemos nosotros crear en conjunto? ¿Cuáles son los niños líderes? En que el niño dice que el que siempre levanta la mano, yo, profe, yo. Entonces, ese niño es el niño líder. Ese es el niño el que quiere motivar a los demás. ¿Cuál es el niño en que arma los grupitos y confronta y quiere motivar a sus compañeros? Entonces, ese niño, ¿qué papel cumple? Entonces, hay que motivarnos, empezar desde nosotros. Soy emprendedor, motivo a emprender a los demás. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que tener una actitud emprendedora, un pensamiento flexible, la creatividad, un manejo de herramientas tecnológicas, porque así en la vereda no tengamos algunas herramientas, ¿cómo yo las puedo llevar a cabo? ¿Cómo yo puedo enseñarle al niño? Entonces es importante que algunas cosas yo no las pueda tener a mano, pero yo cómo las pueda tener acceso para que los niños las conozcan. Entonces, como conclusión general, ¿qué pude aprender o qué podemos aprender en esta tarde de un proyecto productivo pedagógico? Quiero que ahorita Victoria nos colabore con la respuesta. ¿Qué aprendiste de esos proyectos productivos pedagógicos? ¿Crees que es necesario para tu vida? ¿Crees que es necesario ponerlos en práctica en tu centro educativo rural, en tu escuela rural? ¿Crees que es lo más primordial poder avanzar o motivar a algún compañero a emprender? Entonces, tengamos en cuenta que los proyectos productivos pedagógicos son componentes que nos ayudan a relacionarnos entre sí, a tener mejor manera o mejor pensamiento y poder crear en esos niños y venderles esas ideas de que somos grandes personas y que podemos avanzar, que no solamente es estrictamente lo escolar, sino qué podemos hacer con todo lo que tenemos a nuestro alrededor de la vereda, qué puedo brindarle yo también a mi comunidad. Muchísimas gracias. Mientras que Yusmari. ahorita María Victoria lee las preguntas, entonces pueden tomarse su café, su té. Para mí el café significa muchas cosas, ser creativo, tener un buen acompañamiento, ser flexible y tener empatía por los demás.
Y como mensaje que me parece muy significativo para mí, Robin Sharma dice: fíjate en los niños pequeños, no tienen límite. Su mente es un enorme panorama de posibilidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yusmari. Qué bonito el webinar y qué bonita la reflexión del día de hoy. Y también, por favor, nuestros profesores nos están diciendo que les encantó el webinar, así que muchísimas gracias a todos por participar. También no se olvide que pueden realizar sus preguntas eh, en la cajita del chat para que nosotros le hagamos llegar a nuestra querida Yusmari. Y por favor reaccionemos en el video con los corazoncitos, con los likes, para que hagamos una lluvia de reacciones y Yusmari sienta el cariño y el agradecimiento que tenemos el día de hoy con ella, gracias a que nos ha presentado un tema tan, pero tan importante. Así que no se olviden, queridos amigos, reaccionemos en los corazoncitos, en los likes. Y antes de leer las preguntas, por favor, quiero decirles que el webinar queda grabado en la página de Mentor Educación para Todos, así que usted puede volver a verlo las veces que sea necesario. Y también lo puede compartir en su muro para que así se le quede grabado y volver a verlo. También lo puede compartir en algún grupo de Facebook, de WhatsApp, y etiquetar a sus amigos a los que les va a parecer útil este webinar. Y bueno, no se olviden también un paso súper importante, que es seguir la página ahí abajito, la campanita, y también darle like a la página de Mentor para no perderse de ninguna de las actividades. Y decirles, queridos amigos, que Yusmari nos va a enviar un material. Sé que han estado preguntando, así que por favor, en el siguiente grupo que vamos a estar anclando en los comentarios, y también hemos estado anclando ya durante el webinar, lo vamos a volver a anclar. Ahí vamos a pasar todo el material del día de hoy. Entonces no se olviden, queridos amigos, que también pueden realizar algunas preguntitas, y vamos con las preguntas que han la cajita de chat, Yusmari, está reventando, ahorita mismo está reventando. De muchas gracias, gracias por compartir. Están escribiendo lo que aprendieron el día de hoy en el webinar, y hay tantos comentarios que se me están escapando y se me están yendo para arriba. Muchísimas gracias a todos nuestros queridos amigos por comentar y por estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, durante el webinar, Gladys nos ha estado preguntando cómo se evalúa un proyecto productivo pedagógico rural. Listo, entonces tener en cuenta que para, como les decía, siempre debemos evaluar lo que hacemos, ¿cierto? Entonces tenemos que tener una planificación de lo que hacemos, una ejecución de lo que se está llevando a cabo para poderlo evaluar. Entonces es importante de que todo lo que nosotros hagamos con los niños, lo que construyamos, sea evaluado. ¿Por qué es importante evaluar? Porque ahí vas a saber el conocimiento, o si usted tiene la idea y puede vender ese producto o llegarlo a adquirir. ¿Cómo lo puedo evaluar yo? Haciéndole un seguimiento. Por ejemplo, si yo digo, estamos perdiendo una fruta, la mora. Entonces usted tiene que planificar con el niño cómo va a hacer ese procedimiento. ¿Usted qué le gustaría hacer con la mora? Le vendo el producto al niño. ¿Usted qué le gustaría hacer con la mora? El niño me puede decir, profe, yo quiero hacer jugos. Bueno, vamos a hacer los jugos. Entonces usted lleva una planificación de cómo van a hacer ese jugo. Cada cuánto van a recolectar esa mora. Cada cuánto hay pérdida de ese producto porque no se puede, su papá no lo logra vender. Entonces, cada cuánto yo puedo vender ese jugo. Entonces vamos a hacer una planificación de lo que vamos a hacer. ¿A qué precio usted lo puede vender? En dado caso de que yo todos esos jugos no lo venda en ese día o en esa semana, para yo no tener pérdidas, ahí empieza la evaluación. ¿Qué puedo hacer si no voy a seguir haciendo el jugo? Entonces eso se llama evaluarse. No estoy vendiendo el jugo diario, no estoy vendiendo el jugo semanal, estoy teniendo también como algunas pérdidas y que el niño no se desilusione. Entonces vamos a hacer cambios. Una semana vamos a hacer jugos, una semana vamos a hacer postres, una semana vamos a hacer helados. Estoy vendiendo el producto. Fácilmente yo le hablo a algunas personas y le digo, ¿a usted le gustan los helados? De una vez todo el mundo dice, sí, a mí me gusta. Entonces ya le estoy vendiendo el producto porque está entrando por una iniciativa. Y luego cuando ellos lo vean, pues lo vas a poder adquirir. Entonces es importante que para que usted pueda evaluar algo, lo planifique.
Luego mire esa ejecución, qué está pasando en ese proceso de ejecución, en ese proceso de venta, en ese proceso de ese cambio que ya no es un jugo, que ahora es un postre. Entonces, así es que se va evaluando todo. Yo evalúo todo lo que yo hago. Por ejemplo, yo puedo realizar hoy estoy compartiendo con ustedes este tema y yo también me puedo evaluar, yo puedo decir, bueno, sí, pero ¿por qué no he creado una propuesta con un compañero de hacer alguna actividad rural con algún compañero? Vamos a la vereda, vamos a visitar a esos niños, ¿qué se da? ¿Sí ve? Ya me estoy evaluando. Muchísimas gracias, Yumari, por esta presentación y por el tiempo que nos has dado. Creo que ha sido una orientación muy importante estos, en estos momentos que está viendo la educación en América Latina y que, como decía anteriormente, el sector más golpeado justamente ha sido la educación en el área rural. Entonces, abarcar y orientar un poco y hablar también un poco sobre la situación de estos espacios es muy importante, porque como más allá de la responsabilidad de los gobiernos, nosotros mismos como educadores, como orientadores de educación, no podemos dejar de lado ver las formas de poder ayudar a las comunidades rurales a mejorar su educación. Así que, de verdad, muchísimas gracias, Yusmari. Ha sido un webinar espectacular. Ya les vamos a estar pasando los materiales, lo vamos a colar en la página y también lo vamos a pasar en el grupo de WhatsApp. Y antes de terminar, algunos anuncios. Queridos amigos, este domingo, 29 de agosto, tenemos el Taller Internacional de Educación Inclusiva, que es musicoterapia inclusiva, estrategias para personas con necesidades educativas especiales. Va a estar súper interesante, va a ser impartido por Carolina Vargas, ella es terapeuta ocupacional y también es magíster en musicoterapia, también es magíster en musicoterapia, y nos va a acompañar desde Colombia, nos va a presentar algunas herramientas súper importantes de juego de desarrollo y estrategias inclusivas por medio de las artes de la musicoterapia, así que va a ser espectacular. Si no se han inscrito todavía están a tiempo. La publicación está colgada, es la primera publicación que van a ver en la página de Mentor, ahí está esa publicación y ahí hay un link que los voy a enviar un WhatsApp por si quieren hacer alguna consulta. Y bueno, antes de terminar, Yusmari, por favor, una última reflexión para todos nuestros amigos que nos están viendo de diferentes países de América Latina y Europa. Bueno, primero que todo, pues darles gracias a todos por la participación, por estar ahí, por querer aprender un poco más y compartir también las experiencias conmigo. Muchas gracias de verdad por todo ese tiempo que también sacaron para escucharme y aprender un poco más. Mi reflexión, como siempre trato de darles armonía a todos, es no solamente yo soy docente, no nos quedemos en ser docentes, quedémonos en ser emprendedores, en ser líderes, en no llegar a la escuela solamente a dar una temática, sino qué puedo dar yo por esa escuela, qué puedo hacer yo con esa temática, qué puedo hacer yo por la comunidad. No solamente soy ni magíster ni docente, sino que yo también soy ser humano. ¿Y qué puedo aprender para poder compartir con esos niños y con esa comunidad? No nos quedemos con lo que aprendimos, sino que podemos ir más allá. Entonces aprendamos en esta tarde de hoy que tengo mi profesión, pero es importante ser emprendedor, ser líder y de calidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yusmari, excelente reflexión. No se olviden, queridos amigos, denle like al video y pónganle seguir a la página para que sigan informados de todos los eventos, actividades que tenemos en Mentor Educación para Todos. De verdad, muchísimas gracias, Yusmari. Un gran abrazo hasta Pamplona, Colombia. Y también un gran abrazo y agradecimiento a todos ustedes, queridos amigos, que si no fuera porque ustedes nos siguen y se toman un tiempito para ver y escuchar lo que profesionales muy responsables como Yusmari nos están presentando, o si no fuera por ese compromiso también de ustedes, nosotros no podríamos ayudar a que estos conocimientos lleguen a diferentes países. Así que un abrazo a todos ustedes, queridos amigos, un abrazo, Yusmari. Nos vemos muy prontito y no nos olvidemos, como siempre decimos, que la educación es responsabilidad de todos. Un abrazo y nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, chao.